Iztaparlante. Área de turismo de la alcaldía. Iztapalapa, como nunca la conociste. Secretos por descubrir. Viajera que vas por cielo y por mar. Anuncia a Gaston Touchier, pintor de la Sacré-Cœur de Paris y de coraje parisien y restant de Iztapalapa. Ya estamos aquí transmitiendo desde Turistapalapa Radio, en el meritito corazón del barrio de Santa Bárbara, en la Casa de las Lenguas. Guillermo Bonfil Batalla, ya nuevamente regresando a la batalla y con la transmisión. Ofrecemos una disculpa por todos estos problemas técnicos que sí suelen suceder, más en estos tiempos de tecnología que todavía nos desborda un poco, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo son los gremlins. Pues vamos a retomar esta gran entrevista con el arqueólogo Arturo Montero, que lo vamos a presentar. Él es arqueólogo de profesión, con maestría en historia y doctorado en antropología simbólica y postdoctorado en antropología ecológica. Ha dedicado su vida y su estudio a las montañas y a las cavernas. Fue profesor investigador de la Benemérita Universidad de Puebla e impartió cátedras en la Universidad del Tepeyac, la del Valle de México, en la Iberoamericana, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otros muchos más. Aquí lo traemos porque ha trabajado también en torno al Cerro de la Estrella, ¿verdad, Arturo? ¿Que has trabajado acerca del Cerro de la Estrella? Sí, así es. Buenas tardes al público que nos escucha. Pues un gusto regresar a Iztapalapa de tan gratos recuerdos. Pues la primera ocasión que tuve oportunidad de estar por allá fue hacia 1997-96, cuando servía yo como jefe de rescate de la Cruz Roja en Cuevas, que tuvimos algún siniestro por allá en la cueva que denominan del Diablo, y ya luego formalmente como arqueólogo hacia 1998, en un proyecto de arqueología con dos estimados amigos que lamentablemente ya son finados, el arqueólogo Nicolás García Ortiz, jefe del proyecto, y el arqueólogo Antonio Urdapilleta. Ellos fueron los que me invitaron a trabajar en el año 98, y por allá del año 2001 o 2002 sacamos un libro que se llamó Huizaltépetl, Geografía Sagrada de Iztapalapa, que fue un libro donde expusimos nuestros avances en la investigación arqueológica y también incluimos información de medio ambiente y otros temas relacionados con el Cerro de la Estrella. Y ya más recientemente, pues felizmente invitado por la alcaldía de Iztapalapa para justamente este libro de hace 20 años, renovarlo, hacer una reedición, y bien pronto nuestros amigos radioescuchas tendrán este libro porque la delegación ya está a punto de la alcaldía ya está a punto de meterlo a la imprenta, ya estamos en últimas, ya tiene corrección de estilo, se hicieron fotografías recientemente, pues ya como con técnicas más modernas, Dani. Excelente. Y bueno, desde un punto de vista turístico, ¿qué nos podrías decir acerca del Cerro de la Estrella en cuanto a la visita que el caminante o el de a pie pudiera encontrar? Bueno, el Cerro de la Estrella es un lugar extraordinario que tal vez a veces no lo consideramos en su valor escénico y trascendental en términos de la cultura. Me explico. Cuando uno visita el Templo Mayor allá en el centro de la Ciudad de México, o va uno a Tlatelolco, pues se enfrenta uno a ruinas del periodo posclásico tardío que fueron derruidas, que fueron pues destruidas para obtener la materia prima para construir edificios del virreinato. Así que queda poco que ver más que las cimentaciones que los colegas arqueólogos han dejado al descubierto, y por muchos lugares que andemos en la Ciudad de México, Tepetzingo ya no tiene huellas prehispánicas, que es el Peñón de los Baños. Chapultepec, pues le construyeron lo que llamamos el castillo, y toda la evidencia arqueológica de su cima se perdió. Quedan algunos petrograbados en su flanco este, pero podría yo decirte que de lo que fue México Tenochtitlan, pues nos quedan pocas evidencias.
y mira que el Cerro de la Estrella se ha resistido a la urbanización. Felizmente es un lugar de reserva ambiental y ha perdurado, y entonces nos permite, aunque sea una pirámide pequeñita, sí entender un entorno importante. Digo pirámide pequeñita porque en sí todo el cuerpo del cerro vendría a ser el espacio sagrado, y la pirámide pues vendría a ser algo así como un templo. Así que los arquitectos del pasado no se preocuparon tanto por hacer una gran pirámide, porque presentían que la pirámide misma era el cerro, un cerro que se levantaba 250 metros sobre el nivel medio de los lagos de la entonces Cuenca de México. Y digo cuenca y no valle porque sí hay que subrayar eso, que valle es un término romántico que no se ajusta a los términos geológicos, pues cuando decimos valle es porque hay un drenaje, o sea, una salida de las aguas, y en el caso que tenemos aquí, no, por algo se formaron extensos lagos en lo que es la región que hoy habitamos, y esto hizo trascendental a este cerro que se levanta como una península, era una península de donde salía una hermosa calzada trazada con mucha perfección, en un eje de simetría que asombró a los propios españoles cuando entran a la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1519. Me refiero a la calzada de Iztapalapa, que hoy corre más o menos por calzada de Tlalpan. Bueno, tú también que te has especializado en esta geografía sagrada, ¿qué nos podrías hablar acerca de la vista que tiene el cerro y su relación con la cosmogonía prehispánica? Cuando uno va al Cerro de la Estrella, y creo que es uno de los regalos en términos turísticos que nos da este espacio, que es poder ver la Cuenca de México, toda la zona circunvecina, pues por debajo de nosotros, y estando abajo del horizonte, lo que es el asentamiento urbano, destaca entonces visualmente todo lo que es la orografía, todos los picos conspicuos que dan razón a esta cuenca. Esta estructura visual fue aprovechada en la antigüedad para crear en el centro del Cerro de la Estrella un punto de observación de la naturaleza, esencialmente lo que hoy denominaríamos astronomía posicional. Me refiero a que un observador, una persona instalada en la parte superior del cerro, donde está la pirámide, verá cómo de manera aparente el sol se mueve sobre el horizonte al amanecer y al ocaso. Digo aparente porque no es que el sol se mueva, sino que es la Tierra que tiene un movimiento y parece como si el sol todas las mañanas y todas las tardes cambiara de posición. Esto es como cuando viajamos en un automóvil y vamos dentro del auto y pareciera que lo que está afuera, que son los árboles, las montañas y el paisaje mismo, cambiaran de posición, cuando somos nosotros los que nos estamos moviendo dentro del auto. Bueno, pues así sucede. Nosotros, instalados en la pirámide, viajamos por el universo en la Tierra, viendo el universo que parece moverse frente a nosotros. Este movimiento fue meticulosamente registrado por los sabios del México antiguo y desarrollaron la ciencia de la astronomía. Y es lamentable que algunos investigadores extranjeros que estudian nuestras culturas ancestrales se atrevan a decir que no existió ciencia en México. Sí, sí existió ciencia, y mejor los europeos que llegan al momento de la conquista traían un calendario con un error de 10 días que fue corregido por su santidad Gregorio XIII en 1582. Quiere decir que los europeos que irrumpen en Mesoamérica en el siglo XVI temprano traen un calendario con 10 días de error. Esto no sucedía en el México ancestral, pues los sacerdotes astrónomos que observaban con sumo detenimiento el movimiento del Sol en relación con Venus, las Pléyades y la Luna, habían adquirido un conocimiento tan esquemático y tan exacto, entre comillas, tan certero, creo que es la palabra más acorde, que no se desfasaban. Y no se desfasaban
porque utilizaban un fenómeno astronómico muy importante que justamente invito al público que nos escucha que mañana sean testigos del paso cenital del Sol. Esto es cuando el Sol pasa sobre nuestras cabezas y no proyecta sombra. Este fenómeno solamente ocurre 2 días al año en los lugares que están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por lo tanto, en Europa, en China o en Egipto o en Japón jamás pueden ver el paso cenital porque están al norte del trópico de Cáncer. Esta capacidad visual que tenemos nosotros de registrar un sol cenital sirvió en mucho para registrar con suma exactitud los calendarios, que es parte del orgullo del conocimiento que tenemos ancestral. Y suponemos, y esto viene de tu pregunta, Naim, y suponemos que el Cerro de la Estrella fue un sitio de observación para determinar los movimientos que sobre el cosmos ellos iban registrando, movimientos que obtuvieron a partir de una observación constante y meticulosa. Entendemos que tuvieron capacidades astronómicas a niveles excepcionales como poder predecir eclipses. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque algunos pensarán, bueno, es que el Cerro de la Estrella, sí, claro, sabemos es que celebró el último fuego nuevo en 1507. Recientemente he trabajado con colegas de la Universidad de Copenhague, particularmente con el doctor Helmke, y hemos trabajado un petrograbado que se encuentra en el Cerro de la Estrella, en su ladera sur, y hemos encontrado un grabado que corresponde al periodo epiclásico. ¿Qué significa esto? Que es más o menos del año 650, del año 750 tal vez, lo cual nos lleva a pensar que esta piedra, con sus representaciones calendáricas, tiene más de 1300 años de antigüedad. Imagínate, Naim, imaginen amigos, que tenemos ahí un glifo que marca la fecha calendárica 6 ojo de reptil, que está marcando el amarre para un fuego nuevo de 52 años. ¿Sí? Mucho antes que los aztecas, mucho antes que los toltecas, un poquito después que los teotihuacanos del periodo clásico, el Cerro de la Estrella era un lugar esplendoroso donde el conocimiento y la sacralidad se hacían uno en este gran paisaje que hoy hemos heredado. Pues sí, efectivamente, qué gran elocuente comentario has hecho. También hay que tomar en cuenta que el Cerro de la Estrella siempre llamó la atención desde el hombre y la mujer que pasaron por primera vez, ¿no? ¿Tenemos evidencias de gente preagrícola ahí? Bueno, hemos considerado que ahora recientemente salió un artículo en el periódico de unos colegas en unas cuevas que encontraron evidencias de que la población en la parte que corresponde a Mesoamérica puede fecharse en 30,000 años. Bueno, ya de alguna forma por las evidencias de Tlapacoya, que está aquí en la cuenca de México, apuntábamos 22,000 años. Pues bien, desde aquellos tiempos tan lejanos donde se convivía con la megafauna, con mamuts, con animales hoy extintos, y con un clima totalmente diferente, mucho más helado y con lagos más profundos, esta península de Iztapalapa que conforma el Cerro de la Estrella en un extremo, pues se encontraba rodeada de una zona pues muy fértil en términos de vegetales que podían ser aprovechados y de la caza. Considero que posiblemente los primeros pobladores habitaron las cuevas que caracterizan al Cerro de la Estrella y que después estas cuevas, tal vez unos 4,000 años antes de Cristo, surgen las primeras aldeas agrícolas con el cultivo del maíz del tipo teocintle, que es un maíz primitivo, y que justamente el Cerro de la Estrella es testigo del avance de la civilización mesoamericana, como otros muchos lugares lacustres que compartimos con Puebla y con el Valle de Toluca. Parte de mi trabajo cuando yo asistí en el año de 1998-99 a las excavaciones fue registrar las cuevas. En esa oportunidad, con la ayuda de don Memo y de los custodios del INAH,
pudimos, y bueno, y algunos de mis colaboradores de la Cruz Roja Mexicana, espeleólogos, y de mi amigo José Montiel, pudimos recorrer metro a metro todo el cerro y pudimos llegar a la conclusión de que teníamos en la zona no urbanizada 144 oquedades. Son estas cuevas las que le dan un sentido extraordinario al Cerro de la Estrella. Son cuevas que se originaron por la actividad volcánica, pues el Cerro de la Estrella es un volcán con un fechamiento de unos 70,000 años para su última etapa eruptiva, y justamente el proceso eruptivo por el enfriamiento de las expulsiones que hacía este volcán de la roca, de esa lava, fue conformando oquedades que han sido aprovechadas culturalmente y que en algunos casos fueron acondicionadas para hacer habitaciones, llegando a la exquisitez de conformar pisos y muros con unos alisamientos que se llaman estucos, que son cuevas estucadas. Imaginen nuestros amigos que es como un yeso, pero más duro, con lo cual se forraba el interior de las cuevas para darle un aspecto más agradable, más suntuoso, y que lamentablemente hoy pues se encuentran destruidas y alteradas por el graffiti. Quiero apuntar que yo no estoy en contra del graffiti, me parece una expresión valiosa, pero habrá que saber dónde hacerlo. Y creo que aquí entra nuestra labor, estimado Naim, y de todos, de con educación tratar de compartir la información para poder preservar este legado del cual somos herederos los mexicanos y especialmente la gente que habita alrededor del Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Sí, efectivamente, nosotros somos responsables, nuestra generación, pero también pues un llamado a los chicos de que pues también yo considero y estoy de acuerdo contigo que el graffiti es otra expresión del arte, pero que hay espacios, ¿no? Yo creo que cualquier artista respetaría la obra de arte de cualquier otro artista. Ahora, pues una obra que es arqueológica, que es parte de nuestra herencia cultural, histórica del pasado, pues debemos de preservarla, porque sí, efectivamente nos hemos encontrado, no es un problema de Iztapalapa, sino de toda la ciudad, o yo creo que todo el país, o a nivel internacional, que hay muy poca sensibilidad en cuanto al respeto a las manifestaciones del pasado, ¿no? Que pues sí, efectivamente también se puede expresar actualmente, pero esa expresión puede destruir. Vamos a preservar pero sin destruir, ¿no? Yo creo que sería esta la cuestión. Pero bueno, yo creo que el Cerro de la Estrella es precisamente la joya de la corona del turismo de Iztapalapa. Se puede visitar casi cualquier día. Yo creo que el día más, los días más importantes sería el sábado en la mañana y el domingo en la mañana. Es un ambiente muy familiar y también un ambiente que nos invita no solamente al estudio de la arqueología, la historia, sino que también de la flora, la fauna. Hay 155 especies de flora endémica y también como introducida al Cerro de la Estrella. Pero también puede ser desde el punto de vista cultural, que es lo que más nos está llamando la atención. Desde tu perspectiva, ¿qué vínculo hay entre los petrograbados y esta gran cultura que deja el Cerro de la Estrella con Culhuacán? Bueno, el Cerro de la Estrella es una suma de una memoria histórica. Si bien es cierto que no hemos encontrado elementos arqueológicos tempranos, pues porque ha pasado mucha gente por ahí en tiempos históricos. Todo empieza, tal vez los elementos más antiguos, es por allá abajo en la ladera norte, donde están los campos dedicados actualmente a la ceremonia del Viernes Santo. Justamente ahí donde se hace la significación de la crucifixión de nuestro Señor, están levantadas estas cruces sobre plataformas del periodo teotihuacano. Desde ahí arranca nuestro interés porque pareciera que a partir del periodo clásico estas cuevas no van a ser habitacionales, sino van a ser cuevas rituales. Pero preguntabas tú lo de Culhuacán, tiene que ver porque Culhuacán siempre se le va a representar, por lo menos así lo vemos en la historia tolteca chichimeca, es un cerro torcido porque son los ancianos
nuestros viejos caminan torcidos, y lo torcido es el símbolo de lo anciano, de lo viejo, de lo venerable, por ser padre y madre. En este caso, el cerro torcido, el cerro ancestral, es el cerro de origen, y por lo tanto es el Chicomostoc con sus cuevas. Es el lugar de donde salen los grupos primigenios a poblar la tierra. Es la matriz de la tierra de donde surge la estirpe humana. Así que Culhuacán, el lugar torcido con sus cuevas, es recordar el mito de Chicomostoc, y justamente el Cerro de la Estrella es una metáfora de este mito ancestral, y por eso está ligado al concepto del Culhuacán, del lugar torcido, y también lo estaría justamente con el Chicomostoc, porque este cerro tiene elementos interesantes para las personas que lo visitan. Tenemos de todo ahí, porque tenemos desde un paisaje extraordinario, tenemos una flora y fauna muy agradable. Yo fui la semana pasada y de verdad que había vigilancia, un ambiente familiar, ha llovido y está muy verde, es un lugar muy agradable, y ahí están las cuevas, y ahí están las piedras con sus grabados, y ahí está la pirámide, y ahí está un museo con una arquitectura progresista que enaltece la visión de un México moderno basado en sus raíces, y también tiene su templo virreinal en la parte baja. Así que una visita a este lugar nos puede llevar a 3 momentos por lo menos históricos que son representativos de nuestra cultura. El México prehispánico, con la pirámide en la cima, con las evidencias de petrograbados. Después podemos ver ese México virreinal con el convento que se encuentra allá abajo, o la iglesia de Nuestro Señor de la Cuevita, y podemos irnos a una arquitectura moderna, una arquitectura interesante en el Museo de Fuego Nuevo, y estando allí en el Museo de Fuego Nuevo, la intención es que sin salir del museo, en los jardines del museo, algo verdaderamente extraordinario es que van a encontrar piedras con petrograbados de rostros de Tlaloc, una cosa maravillosa. También van a encontrar ahí algunos batracios, que son unas ranas, junto a una cueva que sabemos que tenía una gran importancia ritual en el pasado. Así que el museo se levanta sobre una cueva sacralizada, donde en la parte de la entrada están los petrograbados que nos están mostrando el sentido sacralizado que este espacio tenía en la antigüedad. Y bueno, pues si les gusta hacer deporte, pues ya el ascenso al mismo cerro tiene su mérito de ejercitarse un poco. Efectivamente, también hay varios senderos, ¿no?, donde muchos atletas van ahí a entrenarse, otros lo hacen por salud. Hay varias rutas de corredores que vienen incluso desde Tláhuac, de lugares tan lejanos como Xochimilco, incluso hasta de otros países también nos vienen a visitar acá a Iztapalapa. Gente que practica o se inicia en el montañismo. Recordemos que también el grupo Topos, ¿no?, aquí entrenan las cuevas, skateboarding, gente que hace y practica gimnasio urbano, en fin, hay un montón de maravillas, tomando en cuenta que la Corona es lo arqueológico, lo histórico y lo natural que tú muy bien nos comentabas. Ya para ir terminando, Arturo, algo que quisieras aportar que no te pregunté, tu próximo libro, tus programas, ¿dónde te podemos encontrar, tus redes? Bueno, sí, pues ahorita que se animen a ver lo poquito que nos queda del cometa, ya no se ve mucho de él, pero bueno, aprovecharlo antes de que oscurezca, estando allá arriba en el Cerro de la Estrella rumbo a Texcoco, a ver si lo pueden ver. Desde lo alto recuerden que el Cerro de la Estrella fue un observatorio y con un poquito de suerte, si no está nublado, pues se podrá ver. Recientemente la alcaldía ha tenido bien que preparemos la reedición del libro que coordiné hace 20 años y que ya está en las últimas fases editoriales para irse a imprenta, y que esperemos este año poderlo compartir. Y ahí también tengo en el tintero lo que comentaba hace un momento, esta publicación que si bien es cierto, se publicó en inglés, pero con el ánimo que tengo al español y a los que somos de estas tierras, pues hicimos el video, que ahí te comparto la liga,
Es un video de 20 y tantos minutos que resume todo lo dicho, lo del maíz, lo de las aldeas agrícolas, lo de los petrograbados, lo de las cuevas, y que pues como anécdota ahí realizamos un capítulo de la serie de History Channel sobre sobre los aztecas, ¿no? Y que el Cerro de la Estrella también ha sido un lugar para muchas películas mexicanas de esas que de niños veíamos, y también ha sido un reducto donde las fantasías buscan un espacio para recrearse frente a un urbanismo que nos agrede con frialdad. El Cerro de la Estrella, a veces con sus leyendas, no buscándolas si son ciertas o no, sino simplemente acogiéndonos al humanismo de la memoria colectiva, son una salvaguarda. El Cerro de la Estrella no es simplemente medio ambiente o historia, sino es parte de nuestra esencia como capitalinos. Pues muy bien, agradecemos de parte de la Alcaldía y la Dirección Ejecutiva de Cultura, a título personal, a todos los radioescuchas. También tenemos un grupo de senderistas, los caminonautas de turismo, en especial Álvaro, te mandan saludar, que te admiran mucho, Arturo. Entonces, agradecemos tu disposición y ofrecemos una disculpa por todas las vicisitudes técnicas. Esperemos que no sea la última vez. No te preocupes. Fueron otros que luego te platico quiénes son, Sí, porque hay que hablar con ellos, con los dueños del cerro, pues sí, no hablaste con ellos. Sí, hay que pedir permiso a los cuatro vientos. Y ahora que se acabe, primero Dios, esta pandemia, pues organízate unas visitas y con todo gusto las guiaremos por allá. De hecho, desde el área de turismo ya tenemos 17 rutas. Una de las más exitosas es precisamente la ruta Fuego Nuevo al Cerro de la Estrella. Y sí, las hacemos como de que no, sí, son rutas maratónicas para quienes nos escuchan. Nada más estamos esperando que nos den luz verde para volver a la Sierra de Santa Catarina y a sus barrios y pueblos originarios de Iztapalapa. Pues muchas gracias y a tus órdenes. Un saludo a todos los radioescuchas. Hasta luego. Muchas gracias, Arturo Montero. Bueno, esto fue Arturo Montero, no se me despeguen. Ahorita vamos a comenzar también a entrevistar a otro arqueólogo que es Rafael Tercero Lambarén. Es doctor en arqueología, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, especialista en sistemas de escritura y cosmovisión prehispánica, y en arqueología de la Cuenca de México. Ha trabajado en Hidalgo, en Teotihuacán, en el proyecto del mismo nombre, Élite y de Gobierno de la UNAM, y en la curaduría de la zona, asimismo en diversos proyectos para el Centro INA del Estado de México y para la Dirección del Salvamento Arqueológico. Además de presentar varias ponencias y artículos en eventos y publicaciones especializadas, ha sido docente en la licenciatura de Arqueología en la ENA y ha ocupado puestos en la dirección del Museo del Fuego Nuevo, que es aquí lo que nos remite cuanto a la invitación que le hicimos. Y también ha trabajado en la excavación del Centro Histórico de Iztapalapa. Cabe señalar que él encontró en trabajos que realizó en las excavaciones algunas referencias del Fuego Nuevo, pero en el centro de Iztapalapa. Y pues ahorita, permítame un momento, estamos tratando de comunicarnos con Rafael. Ya en unos segundos vamos a poder entrar con él. Y pues a mí la verdad me da mucho gusto que hayamos conjuntado a estos dos arqueólogos que han trabajado el Cerro de la Estrella, que han tenido esta relación en cuanto a Iztapalapa, desde un punto de vista profesional. Bueno. Hola, bueno. Ya estás al aire. Ya, hola, Naim, ya te presenté. Y entonces, pues te damos la bienvenida aquí a tu Iztapalapa Radio a través de Iztaparlante. La verdad, para mí me da mucha alegría el poderte conectar y sobre todo complementar el trabajo que se está realizando aquí de difusión en cuanto a no solamente a turismo, sino a los trabajos académicos. Y bueno, pues ya al aire di ya tu perfil. Y pues antes que nada me gustaría que nos comentaras un poco acerca del trabajo que has realizado tú en cuando fuiste encargado del Museo del Fuego Nuevo, que nos hablaras un poco también de la historia del museo y qué se podría encontrar la gente allí. Bueno, primero pues buenas tardes a ti y a tu auditorio y pues un gusto poder platicar contigo, Naim. Y claro que sí, bueno, nuestro trabajo en el Museo Fuego Nuevo pues consistió principalmente en, bueno, además de los eventos normales que se realizan en un espacio de esa naturaleza,
también incluye, por supuesto, la promoción de algunas actividades académicas, que pues en primera instancia fue la organización de un pequeño, digámoslo así, sitio de investigación con personal de ahí del museo. Y también pues fue la recatalogación, por decirlo así, o el reacomodo de las colecciones arqueológicas que resguarda. Entonces, la principal tarea entonces del museo fue esa, como que el cambio más relevante. Y pues bueno, lo que quisimos hacer nosotros, yo nada más coordiné como tal el proyecto, pero pues tuve ayuda de ti, por ejemplo, en su momento, pues que me ayudaste a hacer la colección. Sí, su interpretación. También de Ángel Pérez y la maestra Silvia Sugarazo, principalmente, ¿no? Que me apoyaron en ese proceso. Y pues consistió en darle un discurso al museo, de que tuviera no solo una colección colocada de forma casi aleatoria, sino que tuviera una temática. En este caso fueron dos principalmente, que era la cosmovisión prehispánica, por una parte, y que donde se narran, pues digamos, algunos aspectos de los dioses, de las ceremonias, en especial la del Fuego Nuevo. Y por el otro lado, pues estaba la historia arqueológica de Iztapalapa, que consiste principalmente en artefactos arqueológicos que van desde el periodo prehistórico, que le llamamos así nosotros, hasta el siglo XVII, ya entrada al periodo virreinal. ¿Y la historia del museo, la sabes? ¿Perdón? La historia del museo. Bueno, pues hay varias versiones realmente. La más común que, digamos, como dicen, lo que la gente cuenta, es que las personas iban ahí a hacer actividades, ¿no? Desde agricultura o hacer sus deportes ahí en el Cerro de la Estrella, inclusive como lugar de esparcimiento, y pues en sus recorridos por los parajes del cerro encontraban varias piezas arqueológicas, vestigios que van desde fragmentos de cerámica hasta esculturas, según cuenta la gente, y pues que empezó a recuperar parte de esos vestigios que fueron encontrando y que fueron guardados, o más bien concentrados en algunas casetas que ellos les llaman las palapas, que estaban cerca de los terrenos donde está el museo, y que pues en un acto de conciencia histórica por parte de la comunidad, pues solicitaron a las autoridades de la delegación y del otrora gobierno del Distrito Federal, pues construir un espacio digno. Pero ya en otra investigación, pues ya más, digamos, académica, pues encontramos que en realidad la colección que está expuesta tiene poco o casi nada de esos primeros hallazgos que hizo la gente. Al parecer, las exploraciones que se realizaron en los años 70 en el Cerro de la Estrella, pues dieron como resultado, además de la consolidación del basamento que se encuentra en la cúspide, también está las colecciones arqueológicas que se recuperaron durante esos trabajos y que forman parte de la actual colección del Museo del Fuego Nuevo. Posteriormente esa colección fue trasladada a una biblioteca que se llamó Fuego Nuevo y que se encuentra en la en la colonia Escuadrón 201, precisamente ahí en la alcaldía. Y bueno, la construcción del edificio actual del Museo Fuego Nuevo, pues data de 1999 y pues fue inaugurado en enero de ese año, y pues estuvo presente, además del delegado de ese entonces, también estuvo presente el jefe de gobierno, Lázaro Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que fue uno de sus últimos actos, ¿no? De protocolarios. Y pues a partir de ahí el museo pues fue no solo albergando la colección arqueológica, sino también cuenta con varios espacios, ¿no?
como una pequeña biblioteca, un auditorio y una sala de exposiciones temporales y bueno, además de un espacio para realizar actividades al aire libre. Entonces, además de esas, el museo se ha caracterizado no solo por ser un espacio para resguardar las piezas arqueológicas derivadas de las investigaciones del INAH principalmente, sino que también aprovecha sus espacios para realizar pues las actividades culturales propias de un museo, y no solo en cuestiones artísticas, sino también en cuestiones históricas. Pues se han llevado congresos de cronistas, se han llevado exposiciones relacionadas con la historia de México principalmente. Pero la historia del museo está pues íntimamente ligada al Cerro de la Estrella y por supuesto a la comunidad que la utiliza. Ahora sí que gracias a la comunidad en coadyuvancia con las autoridades delegacionales y de la alcaldía ahora, pues el espacio se ha mantenido pues de forma constante y permanente con actividades, bueno, salvo este ínterin de la epidemia, pero en general el museo siempre ha sido como un espacio donde se expone la historia cultural de Iztapalapa. Excelente narración, Rafa. Otra pregunta ya, tal vez cambiando un poco el tema. Claro que sí. Hay una como controversia, ¿no? En el sentido de el nombre del Cerro de la Estrella. Ha tenido varios nombres, bueno, según lo que he encontrado, el más antiguo es como Mixcoaltépetl, que según ahí Mixcoatl entierra a Quetzalcóatl. Otro es Huizachitlán y el otro es Huizachtecatl. Y más recientemente la gente le ha estado llamando Huizachtepetl. ¿Qué nos podrías abundar desde tu punto de vista estas etimologías? Pues bien, el Cerro de la Estrella, pues digamos que ha estado rodeado por varios tipos de culturas, por llamarlo así, que pues seguramente lo designaban de distintas formas, ¿no? Desde la época prehistórica, seguramente hubo algún asentamiento nómada o no permanente, y pues derivaron, seguramente tuvo un nombre especial, ¿no? Sin embargo, ya en la época que conocemos histórica, por decirlo así, que los registros más antiguos de la zona es la fundación de Culhuacán, que narra Chimalpajín, ¿no? En una de sus relaciones, y la ubica en el siglo V después de Cristo, hacia el año pues 640, si mal no recuerdo. Entonces, en ese el Cerro de la Estrella pudo haber tenido como nombre o fue designado por los primeros habitantes de la época epiclásica, más o menos durante el decaimiento de Teotihuacán hacia el año 600, pues posiblemente ese cerro tuvo un nombre muy característico de la mitología prehispánica, que es el Tonacatépetl, que es el Cerro de los Mantenimientos, por una parte, y por otra parte, su forma, digamos que donde está la cúspide, donde está el basamento ahora, los indígenas lo vieron como un cerro curvado. Entonces, Colhuacán o Colhuastepetl, que significa el cerro curvo o el cerro de los que tienen antepasados, puede ser esa relación, que la cúspide está como curvada o tiene un pequeño saliente, y que en la época prehispánica se dibujaba como un cerro con una curvatura en su cima. Entonces, puede ser que su nombre original sea ese, el que le dio el nombre a la antigua ciudad de Culhuacán, ¿no? El Culhuactepe, que tiene, como tú ya lo mencionaste, una connotación mitológica y de leyenda prehispánica importante, que tú señalaste, por ejemplo, que los restos de Mixcoatl estuvieron enterrados en una cueva, ¿no? En el cerro. Sin embargo, esa es una hipótesis porque en época prehispánica lo que buscaban los asentamientos era emular esos lugares primigenios de origen. Por decir, en el Coatepetl, el Cerro de la Serpiente, donde nacieron varios dioses como Huitzilopochtli, pues hay varios dentro de México. Y no es que el que narre el mito sea uno en particular, sino que cada grupo pues fue adaptando a su geografía a esos lugares míticos. Entonces, por eso el Cerro de la Estrella, posiblemente su primer nombre histórico conocido es el
el de Culhuactépetl, o el Cerro de los Mantenimientos, el Tonacatépetl, ¿no? En cuanto al Cerro del Huizache, que es la acepción más común que se ha conocido en tiempos recientes más bien, pues hasta el momento no hay una fuente documental histórica que nos remita a ese nombre. Lo que sí tenemos, como tú ya como lo habías mencionado tú muy bien, es los vocablos de Huixastlán, o Huixastlán más bien, el de Huixastitlán, y el más usual es el del Huixastecatl. Huixastlán significa el lugar donde abundan los huizaches. Huixachtitlan significa el lugar junto al huizache. Y Huixastecatl, que pero es el nombre más común que se le ha dado al Cerro de la Estrella en las fuentes, significa el habitante del lugar del huizache. Entonces, como habíamos platicado en otra ocasión, el huizache, esa árbol, o más bien esa bursera, crece a cierta altitud, digámoslo así, no crece en cualquier lado. Por ejemplo, el huizache en particular, lo que conocemos como el huizache, crece en los bosques tropicales caducifolios y en los bosques de encino entre los 400 y los 1700 metros sobre el nivel del mar, en un ambiente ideal, digámoslo así. Mientras tanto, el Cerro de la Estrella está a una altura, digamos, de su parte más baja a la cúspide, de 2.240 a 2.460 metros sobre el nivel del mar. Es decir, es un ambiente demasiado alto, con menos oxígeno y un poco más frío y más seco, como para que crezca el huizache que nosotros conocemos como ese árbol. Sin embargo, yo considero que hay como dos hipótesis para el nombre prehispánico conocido del cerro. Ya sea que los prehispánicos hubieran llamado huizache o huizachtli a una gran cantidad de especies arbóreas. La etimología de huizachtli viene de huitztli, que es espina. Entonces posiblemente se estuvieran derivando de varios árboles y arbustos espinosos, todos igual posiblemente de la misma familia que el huizache, pero que pues los prehispánicos los englobaron en una sola palabra, que era huizachtli, ¿no? Y posiblemente huizachtli está haciendo referencia a alguna especie arbórea que estuviera presente en el cerro en época prehispánica y que tuviera características como ser un árbol espinoso, ¿no? Y otra hipótesis o conjetura que igual se ha manejado es que el nombre de Huixastecatl, más que referirse a un árbol en específico, se refiere a una entidad mitológica. Como tú bien sabes, Naim, los cerros en época prehispánica son entidades vivas. De hecho, el náhuatl tiene la particularidad de hacer solo plurales en las cosas vivas. Entonces, Tepetl, que es cerro en náhuatl, sí tenía su plural, que era Tetepe, ¿no? O Tepemej, que eran cerros. ¿Por qué tenían plural cerros? Porque eran entidades vivas, usualmente relacionadas con el dios de la lluvia Tlaloc. Y esos cerros tenían sus nombres, tenían su personalidad. Entonces posiblemente el Cerro de la Estrella, su personalidad o su nombre era de esa entidad ayudante de Tlaloc, era el Huixastecatl, ¿no? Entonces Huixastecatl, por último te comento que es el nombre de una persona, es como un genitivo de lugares. Por ejemplo, es como decir mexicano, te está refiriendo a una persona. Entonces Huixastecatl te está refiriendo a una persona, a diferencia de Huixastitlan y Huixastlan. Esos son nombres que son geográficos, están refiriéndose a un lugar, y Huixastecatl a una entidad, en este caso seguramente un dios relacionado con el cerro. Excelente, así me habría gustado esto que tú estás comentando, que lo supieran al aire, porque pues muchas veces algunos se van con la finta de ver el glifo y el huizache, y es muy fácil del náhuatl traducir a Huixachtepetl, ¿no? Y como muy bien tú apuntas, yo en las fuentes tampoco he encontrado eso de Huixachtepetl hasta la tesis de Pérez Negrete, me parece, y de ahí todos para acá le han venido diciendo Huixachtepetl, porque es muy fácil, ¿no? Pero en el náhuatl, como tú muy bien estás apuntando, hay que hacer interpretación simbólica y también recurrir a lo de las fuentes. Yo creo que en este mismo sentido también está la ceremonia del fuego nuevo, ¿no? Y también para que tomen en cuenta que no se ha acabado de investigar ni se han dado las últimas interpretaciones, no solamente de Iztapalapa, sino de toda la historia del mundo. Pero
¿tú qué nos podrías decir ya para ir terminando, Rafa, acerca de dónde surge esto del fuego nuevo? ¿Cuál es la perspectiva, así como tú lo analizas de Huichachtepet y Huichachtitlán, pero aplicado lo del fuego nuevo, ¿no? Porque hasta donde sé, también el templo no solamente era del fuego nuevo, sino también era dedicado a Tlaloc, ¿no? Sí, bueno, cuando se hicieron las exploraciones arqueológicas, los arqueólogos, en este caso, principalmente el arqueólogo Pérez Negrete, que ya lo habías mencionado, él hizo una cala en el edificio, es decir, hizo un túnel a través del edificio, en el cual pudimos apreciar las diferentes etapas constructivas que ha tenido el edificio. En época prehispánica, una de las grandes características y una gran fortuna para nosotros los arqueólogos es que los prehispánicos construían un edificio uno sobre otro. Esa era su forma para ir renovándolo. Entonces, en estas exploraciones se encontró una primera etapa constructiva al fondo, digamos en el centro de la estructura que hoy la gente puede ver en la cúspide, en la cual parece ser una plataforma de tierra apisonada. Y lo más importante de esa plataforma es que estaba fraguada, es decir, se había hecho como una especie de ladrillo, y ese efecto solo se obtiene con un gran fuego, con exposición a un fuego prolongado e intenso, ¿no? Entonces, ese es el primer indicio arqueológico de que la ceremonia se realizaba ahí. Esa plataforma es de la época preclásica, aproximadamente en la que se ha datado ahí de los primeros años de la época cristiana o un siglo antes tal vez. Entonces podemos rastrear o, digámoslo así, jalar, si quieres, la ceremonia de Fuego Nuevo a esas épocas, ¿no? A los primeros 500 años antes de Cristo. Por una parte, después ya de la época teotihuacana hay otra etapa constructiva, pero pues ahí no hay tanta certeza de la superficie, porque infortunadamente lo que sería la cúspide pues está tapada por el edificio, o inclusive tal vez demolida en época prehispánica. Y pues la otra etapa que tenemos bien presente es la época epiclásica, más o menos del año 900 al 1000 después de Cristo, en donde ya pues las fuentes ya narran que se realizaba la ceremonia del Fuego Nuevo, o eso lo hacen ver de forma indirecta, ¿no? Que en algunas migraciones, por ejemplo de los chichimecas de Xolotl, pues narran, Ixtlilxóchitl narra que pues se hacían la ceremonia, ¿no? Y hasta la época ya, digamos, de la Culhuacana, que es como del año 1100 al 1300 después de Cristo, pues ya tenemos un templo ya casi como lo vemos ahora, pero lo que la mayoría de la gente ve es esa etapa, ¿no? La etapa culhuacana, porque de hecho la etapa posclásica de los mexica, pues ya fue destruida, y lo que vemos es una etapa previa, ¿no? Hay unos muros alrededor del basamento que pertenecen a la época posclásica tardía de los mexica, en especial de la ampliación que hizo Moctezuma Xocoyotzin en 1507, ¿no? Que fue la última ceremonia de Fuego Nuevo que se realizó. Sí, del posclásico tardío. Y es lo que la gente va sobre la que pisa, no es del posclásico tardío, es como del posclásico medio, ¿no? Muy bien. Y hay unas paredes, digamos, que sobresalen a los costados, y esas son las etapas más tardías del basamento. Entonces, ¿cuál es la importancia del Cerro de la Estrella? Pues primero ya vimos, ¿no? Que era un lugar que desde la época preclásica, desde varios siglos antes del nacimiento de Cristo, pues tuvo esa connotación sagrada, ¿no? En la que se hacían ceremonias de renovación, porque el Fuego Nuevo, a diferencia del mundo occidental, que piensan que que ellos consideran que el fuego es algo, digamos, de purificación, aquí en el mundo mesoamericano el fuego significa renovación. ¿Y cómo ligamos lo del Fuego Nuevo con esa renovación? Aunque las fuentes no lo dicen tan claramente, yo propongo que esa renovación está haciendo una emulación, como ya vimos que los prehispánicos emulaban esos lugares sagrados, pues también aquí esta ceremonia emulaba el nacimiento del quinto sol, porque como tú sabes perfecto,
el nacimiento de este sol en el que vivimos se realizó en un gran hoguera en Teotihuacán, en donde se sacrificaron Texisteca y Nahuatzin y dieron origen al sol y a la luna, ¿no? Entonces yo considero que esa ceremonia de Fuego Nuevo está rememorando eso, esa renovación del universo y pues como lo narra Sagún en el Códice Florentino, pues que corrobora esta hipótesis, es que decía que si no se prendía el fuego nuevo, pues iba a ser el fin del quinto sol, ¿no? Entonces, esa ceremonia del fuego nuevo está relacionada con con ese nuevo ciclo del mundo de 52 años. ¿Y cómo se relaciona en particular el Cerro de la Estrella? Pues nosotros cuando leemos la leyenda pensamos en Teotihuacán como las pirámides, ¿no? Pero en realidad Teotihuacán, por las investigaciones que se han hecho, especialmente en la pirámide del Sol, en su interior han encontrado evidencia de ese culto al fuego, no solo la gran escultura de Huehueteotl, sino la pirámide misma está representando, entre otras cosas, el Tonacatépetl, ¿no? Y el Tonacatépetl, y volviendo a tu pregunta, es el origen de los mantenimientos, donde Tlaloc tenía dentro pues toda la lluvia y toda la semilla y toda la fertilidad, ¿no? Entonces Teotihuacán, como Tonacatépetl, la pirámide llamada del Sol, es el origen. Ahí seguramente se hizo o se tuvo como referencia para pensar que ahí se había hecho el fuego que dio origen al quinto sol y por ende a la ceremonia de Fuego Nuevo. Perfecto, pero no hay un nombre así original prehispánico para Fuego Nuevo. Sí, bueno, la ceremonia del Toximolpía, que significa el atado de años, es un juego de palabras, por decirlo así, en náhuatl. Xihuitl significan tres cosas, ¿no? Hierba, año y turquesa, ¿no? Entonces, uno pensaría, bueno, pero eso que tiene que ver con el fuego nuevo. En verdad, Xihuitl también es como fuego, pero se asoció ese azul del fuego. Cuando vemos una flama, pues la parte más incandescente es azul. Entonces los prehispánicos le asociaron el azul con el fuego, por ese fuego, por el corazón del fuego, ¿no? Que es azul. Entonces, esa es una parte, ¿no? Por otra parte, la caña o la hierba, el Shumolpili, que significa, como te comentaba, el atado del año o de las cañas, significa que asociaban a unos atados que hacían de leña, si tú quieres verlo así, en el cual pues iban por lo que hemos tratado de elucidar de las fuentes, pues iban haciendo como atados, ¿no? Cada 13 años de esas hierbas, de esas ramas, que al final, a los 52 años, pues se quemaban. Entonces, la ceremonia como tal, que incluye desde matar las ollas, que es una forma de desechar las cosas viejas, hasta la gran comilón al final del Fuego Nuevo, toda esa ceremonia se llamaba Toximolpili, ¿no? Que es el atado del año o de las cañas o algo así. Pero el encendido como tal del Fuego Nuevo es el Huetzistekuauitl, que significa algo así como que se enciende la antorcha, ¿no? El ritual en particular, así se llama. Pero los españoles, por la naturaleza del ritual, que consistía en apagar los fuegos y encender una gran hoguera de la cual se repartían los fuegos a los demás lugares de la zona, pues hicieron que le llamaran Fuego Nuevo, pero en realidad los prehispánicos jamás llamaron Fuego Nuevo a esa ceremonia, o Yancuitzxihuitl sería la traducción literal. Excelente. Pero no, los prehispánicos jamás. Eso era lo que quería saber y que nuestros radioescuchas lo tuvieran en cuenta, ¿no? Que una cosa es lo que se tradujo y otra su interpretación en náhuatl. Bueno, Rafa, me dio muchísimo gusto que estuvieras aquí presente, la verdad. Siempre es ilustrativa tu participación. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes? Pues redes oficiales no tengo, pero con todo gusto los puedo atender en la Dirección de Salvamento Arqueológico. Y pues a través de ti, con todo gusto podemos solucionar algunas dudas. Y en tu página de turismo de Iztapalapa, con todo gusto, a través de ti. Y pues cualquier duda o comentario, pues estoy pendiente. O si hay alguna réplica o contrarréplica, pues qué mejor que sacar el debate académico, ¿no? Perfecto. Y a ti, Naim, pues agradecer por tu invitación y pues dar a luz pues la parte académica, ¿no? Que
a veces se deja de lado, ¿no? Por seguir modas o corrientes, ¿no? Perfecto. Pues bueno, gracias, Rafa. Y bueno, pues ya nada más nos queda para que despedirnos y recordar que el Cerro de la Estrella adquirió su nombre por una familia que estaba en una hacienda, la Hacienda Estrella, y en la época virreinal el nombre fue conocido durante mucho tiempo como el Cerro de Iztapalapa. Bueno, yo me despido, soy el maestro Naín, agradezco a Marco, a Iván, a Sandra que estuvieron detrás de toda esta magia que es la radio por internet, que nos ayudaron desde la conexión a poder transmitir. Bueno, yo nada más quiero decir ya para terminar que estamos consternados por el fallecimiento del cronista, el maestro y doctor Agustín Rojas, que fue cronista de Culhuacán, ahí hoy falleció. Y entonces, pues ya para despedirnos vamos a poner un poema que es atribuido a él, que él también le gustaba escribir. Culhuacán, los toltecas te fundaron y tu glifo es un volcán. Al verte todos pensaron, oh, qué hermoso es Culhuacán. Rodeado de grandes lagos y manantiales brotando, cual fuentes que están cantando un cántico celestial. Por un cielo azul celeste donde el águila pasea, y también el gavilán, y donde la garza luce su blancura angelical. Iztaparlante, radio en línea, transmitiendo a través de iztaparlante.blogspot.com, Ciudad de México. El programa de radio por internet que tiene por objetivo la promoción del patrimonio cultural tangible e intangible de la demarcación más poblada al oriente de la Ciudad de México. Conoce a través de este espacio los sitios de interés turístico, histórico, arqueológico, las zonas naturales y culturales, así como los monumentos, arte, arquitectura, la gastronomía, las leyendas, los usos y las costumbres de los pueblos originarios y las colonias populares que han dotado de gran identidad a Iztapalapa, el rumbo por donde nace el sol. Turistapalapa Radio se transmite todos los viernes de 4 a 5 p.m. por Iztaparlante, conducido por el maestro en Historia del Arte, Naín Alejandro Ruiz Jaramillo.